Roberto Fontana Rosa nació en Rosario el 26 de noviembre de 1944. Según decía él, desde chiquito fue negro y canalla. A los 25 años comenzó a delinear sus dos personajes emblemáticos, Buggy el Aceitoso e Inodoro Pereira, que nacieron en las revistas Tinta y Hortensia. Su maestría lo llevó por las más diversas posibilidades de su oficio, desde cubrir un mundial de fútbol hasta ilustrar el Martín Fierro. Falleció el 19 de julio de 2007 acosado por una enfermedad neurológica. Del libro Te digo más y otros cuentos, de Ediciones de la Flor, año 2001, Roberto Fontana Rosa, El Gordo Luis. ¿Te conté la del Gordo Luis cuando hizo de Papá Noel? Es mundial la del Gordo Luis cuando hizo de Papá Noel. Casi se convierte en otra víctima del imperialismo salvaje, el pobre gordo. Del colonialismo, por decirlo de otra manera. Porque, decime vos, ¿qué carajo tiene que ver con nosotros y con nuestras costumbres el Papá Noel? ¿Quién le dio chapa al Papá Noel? Un tipo vestido para la nieve, abrigado como para ir a la Antártida en un trineo tirado por renos. Renos, mi querido. ¿Cuándo mierda hemos visto un reno nosotros? ¿Alguna vez te fuiste a Buenos Aires en auto y viste al costado del camino un reno morfando pasto debajo de un árbol? No. Pero el pobre gordo casi la palma con esta historia. ¿No te conté la del Gordo Luis? Porque se la cuento a todos, ¿eh? Fue hace como 15 años. El gordo estaba en la lona total. Pero en la lona. No tenía un mango partido por la mitad. Lo habían despedido de la proveeduría donde laburaba y lo ponías cabeza abajo y no le caía una moneda. Para colmo, se venían las fiestas y algo había que comprar para poner arriba de la mesa el 24 a la noche. El gordo tiene dos pibes que eran muy chiquitos en ese entonces y a esa edad a los pendejos no les vas a andar explicando el fato del FMI, la tecnología que reemplaza a los trabajadores y todas esas pelotudeces. La cuestión es que empezó a buscar laburo, alguna changa, cualquier cosa, trabajar de lo que fuera. Primero empezó por su barrio, con los amigos y conocidos, ahí por Mendoza al fondo. Ya después entró a andar por cualquier lado para conseguir algo. Y resulta que en el barrio Echesortu, una vieja que tenía una casa bastante grande de electrodomésticos le ofrece disfrazarse de Papá Noel y repartir caramelos a los chicos en la puerta para promocionar su negocio. Lo de siempre. Le tiraba unos mangos, por supuesto, que al gordo le venían bastante bien. Y ahí fue Luis. Che. Ahora imagínate la escena, porque estamos hablando de Rosario, capital de los cereales, ubicada a orillas del anchuroso río Paraná. El Gordo Luis tenés que pensar en un tipo arriba de los 100 kilos. Fácil debe andar por los 120, porque es alto, grandote Luis. Y te digo que resultaba perfecto para Papá Noel, porque el Luis es más bueno que Lassi. Nunca lo he visto enojado al gordo, es un pan de Dios. Pero tenés que tener en cuenta una cosa ineludible. Rosario, pleno verano, mediodía. Un sol de la puta madre que lo reparió, algo así como 83 grados a la sombra, y ese gordo metido adentro de un traje de Papá Noel con una tela tipo felpa, así de gruesa, no te miento, gorro, barba de algodón, bigotes, botas y guantes, porque la vieja era una vieja hinchapelotas, conservadora, que quería que el gordo se pareciera exactamente a Papá Noel y que se vistiera todo como correspondía, el pobre gordo. Viste que hay veces en que tipos hacen de Papá Noel pero sin guantes y hasta a veces sin barba, o pendejas jovencitas vestidas de colorado pero con polleritas cortonas tipo minifaldas y las gambas al aire, así están más frescas. Bueno, pero claro, el Gordo Luis era perfecto para ser de Papá Noel y por eso se le ocurrió eso a esa vieja hija de puta. Porque lo vio al gordo, y con esos cachetitos medio coloradones que tiene el tipo, el personaje, Santa Claus, hasta la voz medio ronca tiene Luis. Viste que Papá Noel
Se ríe siempre con esa risa ronca. ¡Jo, jo, jo! Hasta eso tenía Luis. La voz ronca. ¡Jo, jo, jo! Pero vuelvo al tema. 12 del mediodía, pleno diciembre, un sol que rajaba la tierra, un calor infernal. Los pajaritos que se caían muertos al piso por la canícula se venían en baranda y se desnucaban contra la vereda. Y el gordo ahí, che, con el traje de lana, gruesa barba y bigote, sacudiendo una campana de papel maché o algo así y dándole caramelos a los chicos que se juntaban para verlo. A los 15 minutos, te juro, el traje del gordo ya no era colorado. ¿Viste que esos trajes son colorado medio clarito? Bueno, era violeta. Violeta era, por la transpiración a chorros que largaba el gordo. Pero no un pedazo, alguna zona del traje no. Ni tampoco era solamente debajo de los brazos o arriba de la zapán, que es donde uno transpira más, no. Era todo, completo, íntegro. Al gordo le corrían ríos de sudor sobre la piel, ríos, torrentes que le empapaban acá, las ingles, las pelotas, las pantorrillas, ríos que le inundaban las botas, por ejemplo. Me contaba después, porque todo esto me lo contó él mismo, que sentía las botas llenas de agua como si las hubiera metido en un balde de agua caliente. Le chapoteaban. Todo alrededor, no te miento, todo alrededor en el piso, en un diámetro de 8 metros más o menos en torno al gordo, parecía que habían baldeado. Toda la vereda mojada de lo que chivaba el gordo. Se le saltaban los goterones de la cabeza, parecía las aguas danzantes el gordo, imagínate. Te digo que era ya un espectáculo grotesco, lamentable, pero Luis le seguía metiendo voluntad, le ponía ganas, caminaba de un lado al otro, se reía, llamaba a los chicos. En eso una vecina, una vieja de esas que nunca faltan, que están al reverendo pedo como bocina de avión, que vivía a unas 2 puertas del negocio de electrodomésticos, sale a la puerta y lo ve al gordo. O escuchó el griterío de los chicos y salió a ver qué pasaba, qué sé yo. Lo ve al gordo y se apiada de él, ¿viste? Esas viejas comedidas, bien intencionadas, chuecas que caminan medio encorvadas, que les cuesta moverse pero que rompen las pelotas permanentemente. Un cohete la vieja, una ladilla. Se manda para adentro de nuevo la vieja, flaquita, ¿viste? Bajita, canosa, con un rodete y aparece al rato con una jarra así de grande, pero así de grande, ¿eh? Con un líquido amarillento que parecía limonada, lleno de hielo. Transpiraba de fría la jarra y se lo ofrece al gordo. El gordo medio que le dice que no se hubiera molestado, que no puede desatender su trabajo, pero en definitiva la acepta, lógicamente. Además, los hijos de mil putas del negocio de electrodomésticos no le habían alcanzado ni un vaso de agua al gordo. Ni un vaso de agua siquiera. Después hablan de los norteamericanos. Nosotros somos tan hijos de puta como ellos para explotar a la gente. Lo que pasaba también es que a esa hora había quedado un solo encargado en el negocio. La vieja que contrató a Luis tenía como 5 negocios por otras partes de la ciudad y andaba de recorrida. Y el otro empleado que laburaba ahí se había quedado en el fondo del local rascándose las bolas debajo del único ventilador de techo que tenían esos miserables. La cuestión es que la vecina saca un banquito chiquito a la calle, lo deja al lado de la puerta de su casa, medio sobre el umbral, para que no le diera el sol directo, y le dice a Luis, aquí se lo dejo, y ahí se lo deja. Cuando el gorro pudo zafar un poco del pendejerío, te imaginás que con ese calor, llegó un momento en que había mucha menos gente en la calle, se prendió a la limonada y se bajó media jarra de un saque. Pero resulta que no era limonada, boludo. No era limonada. Era vino blanco. Vino blanco era. La vieja le había zampado en la jarra un par de botellas de vino blanco. Le había metido hielo a rolete y se lo había dejado ahí con las mejores intenciones. El gordo, con la desesperación, con el calor que tenía en el cuerpo, recién se dio cuenta cuando ya se había mandado más de 14 litros sin respirar de un saque. Y aparte, seamos sinceros, cuando ya se dio cuenta, no pudo parar. No pudo parar. Te estoy hablando de un muchacho de 120 kilos después de estar moviéndose casi 3 horas a pleno sol con 4000 grados de temperatura. No pudo parar. Se mandó todo el vino blanco, fondo blanco le metió. Bueno, te imaginarás el pedo tísico que se levantó ese muchacho. Una curda inmediata y espantosa, demencial, una curda como para 300 personas. Casi no había desayunado, estaba sin almorzar, para colmo. El gordo era un tipo que no tomaba mucho alcohol, al menos que yo recuerde. Un poco de vino con la cena nada más, alguna copita de sidra o a veces en los bailes, alguno de esos tragos maricones como el gin tonic,
pero con mucha más agua tónica que otra cosa. El pedo que se agarró ese muchacho, Dios querido, el pedo que se agarró. No te digo que empezó a cantar boludeces, ni a caminar torcido, ni a vomitar contra las paredes, nada de eso. Pero entró a regalar todo lo que tenía a su alcance. Se le dio por la beneficencia, le dio un ataque de comunismo acelerado. Primero terminó en 5 minutos con la existencia de los caramelos y chocolatines que eran para toda la tarde. Y después empezó a regalar los electrodomésticos. Empezó regalándole una tostadora eléctrica a un pendejo. Después le regaló un ventilador a la madre de otro de los pibes. Después siguió con multiprocesadoras, veladores, hornos a microondas, etc. Llamaba a la gente a los gritos. Entraban al negocio y les daba algo, repartía, entregaba todo. Y el empleado que se rascaba las bolas adentro del negocio ni se dio cuenta. Debía estar en el fondo, en una oficinita que estaba detrás, arreglando papeles o apolillando una siesta mientras esperaba la hora en que el patrón llegaba. Lo cierto es que, te imaginás, a los 15 minutos en la puerta del negocio, había un mundo de gente que venía de todas partes alertada por los otros, que ya habían ligado algo de arribeño por la mamúa del gordo. La gente pensaba que era una promoción del negocio, o en todo caso se hacía la turra, cazaba los artefactos, se los llevaba y a otra cosa mariposa. Si te he visto no me acuerdo, anda a cantarle a Gardel. En eso aparece el dueño del boliche, un pelado con cara de amargo que llegó en su auto, un coche nuevo. Y cuando el tipo se dio cuenta de lo que estaba pasando, se puso loco, lógicamente se puso loco. Entró a gritar, a arrebatarle las cosas a la gente, a recuperar licuadoras, televisores portátiles, radios que la gente se llevaba. Ante el despelote, se despertó el empleado de adentro y salió cagando aceite a ayudarlo al pelado. Había tironeos, forcejeos, agarrones, hasta voló algún puñete y en eso llegó la cana, un patrullero que andaba de ronda. En el despelote, cuando medio se enteró de cómo había venido a la mano por lo que contaban los que se piraban con las licuadoras y todo eso, que gritaban que Papá Noel se las regalaba, el pelado les indicó a los policías que lo metieran en cana al gordo, responsable de todo ese quilombo. Y bien dice el Martín Fierro, que no hay como el peligro para refrescar a un mamado. Ahí el gordo se despejó, se dio cuenta, volvió a la realidad, se esclareció el gordo. Además, ya había vuelto a transpirar como un litro de vino blanco, me imagino. Se había aliviado un poco de la tranca y comprendió la cagada que se había mandado. Pero te conté que es un tipo manso, un tipo tranquilo que no se iba a poner a resistirse o a echarle la culpa a nadie. Supo que tenía la culpa y entonces, todavía medio tambaleante, bajó la sabiola, se fue para adentro del negocio para cambiarse la ropa en el baño y meterse derechito viejo, solito, adentro del patrullero. Afuera seguía el desbole entre el pelado, su empleado, la gente y los canas que ahora también se habían unido a la tarea de recuperar todo lo que había regalado el gordo. El gordo se fue al baño, se mojó la cara, cosa que terminó de despejarlo. Se sacó esas pilchas de mierda de Papá Noel, se puso la ropa que había llevado en un bolsito y salió de nuevo a la calle. Cuando salía para la calle, el negocio es bastante largo, lo ve venir al dueño con uno de los canas, desencajado el pelado a las puteadas buscándolo, claro. Lo ve al gordo sin el traje colorado de camisita celeste y pantalones vaqueros, un bolso en la mano, el pelo negro achatado por el agua de la canilla y no lo reconoce. No lo reconoce porque tampoco era él quien lo había contratado, sino la conchuda de su esposa. ¿A dónde está? ¿A dónde está?, me contaba el gordo que preguntaba al pelado que venía a los pedos con el policía, y el gordo pensó que se refería al traje de Papá Noel que se había sacado. Yo no sé si el gordo lo entendió así, seguía en curda o si se hizo bien el boludo. La cosa es que señaló hacia el baño y el pelado y el policía se mandaron para allí. Cuando el gordo salió a la calle todavía había un amontonamiento de gente y el otro empleado discutía con medio mundo reclamando facturas o recibos de compra. Nadie lo reconoció entonces al gordo, sin el disfraz, claro. Incluso de última, el otro policía del patrullero que se había quedado afuera lo encara al gordo cuando el gordo ya se piraba y el gordo piensa, cagamos. Y el cana le pregunta, ¿ese bolso es suyo? El gordo me contó que él le iba a decir la verdad, que sí, que era suyo, pero tuvo miedo de que el cana le hiciera más preguntas o que se lo hiciera abrir y le dijo, no, lo vengo a devolver, y se lo entregó. Un bolso de mierda que después de todo a él no le servía para un carajo. El gordo se piró haciéndose el pelotudo, temeroso todavía de que alguien lo reconociese y lo mandara en cana cuando ya estaba a una cuadra. Casi termina preso el gordo, mira vos. Zafó porque la vieja que lo contrató tampoco sabía ni cómo se llamaba ni a dónde vivía. Era un contrato basura, pero realmente basura, el del pobre gordo.
por tener que disfrazarse de Papá Noel con esos vestidos de invierno. ¿Podés creer que los argentinos nos tengamos que vestir con ropa de abrigo en pleno verano porque a los yanquis se les ocurrió que Santa Claus vende más que el niñito Jesús? Eso le decía yo al gordo después en el club. El año que viene ofrecete para algún pesebre, gordo. Por lo menos de niño Dios te ponen en bolas en una cunita y te cagás de risa porque está fresco. Eso le decía yo para joderlo. De lo único que puedo hacer yo en un pesebre viviente es de vaca, zurdo, me decía el gordo. De vaca. Pero por lo menos es un animal conocido, ¿no es cierto? Un bicho familiar al paisaje, un rumiante emblemático de la pampa húmeda, base de la riqueza de nuestro país. Algo nuestro. Que me vienen con que a los chicos les gusta Papá Noel, el trineo y los alces esos. Si mis pibes me vienen a pedir un alce de esos, les pongo tal boleo en el orto que aterrizan más allá de la circunvalación del boleo que les pego, tenelo por seguro. Ya bastante que el otro día les compré un conejo de verdad, que es terriblemente pelotudo. Y lo único que hace es comer lechuga y cagarnos todo el patio. Y si me insisten con esas pelotudeces inventadas por los yanquis, que se vayan a vivir a Cincinnati, pendejos colonizados de mierda. Que a mí no me dicen el zurdo al pedo, me lo dicen por tener una formación doctrinaria. Pobre gordo. Estuvo a punto de convertirse en una nueva víctima del capitalismo salvaje.